¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos, muy buenos días. Hoy es jornada de día lunes 26 de mayo del año 2025 a través de todas las estaciones de Madero FM. Vamos de inmediato con nuestro espacio Razones de Estado, el cual lo conduce el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percio del Madero, a quien escuchamos a continuación. Y cuando estamos a lunes 26 de mayo, hago este análisis desde acá, desde Lima, en una nueva jornada de reflexiones y encuentros con personas que tienen también la visión latinoamericana, la visión de lo que está pasando en el mundo de nuestra América Latina particularmente. Y yo quisiera detenerme aparte de las conversaciones que he tenido porque de alguna manera refleja una luz de esperanza respecto a lo que está ocurriendo en Chile, particularmente con la Contraloría General de la República y con su jefa, digamos, Dorothy Pérez, que ha sido importante para poder empezar a dimensionar lo que hemos llamado acá muchas veces nosotros en Razones de Estado, Estado fallido. Ese Estado que es incapaz de poder corregirse o autocorregirse, pero de repente hay algunas autoridades, y que bueno que todavía existan, que asumen el papel de liderazgo respecto a lo que significa esto de lo que se ha llegado a, o lo que se ha llamado esta forma de poder defraudar al Estado en distintas formas, en distintos motivos, con distintas intenciones. Y cala hondo en algunos de los pensadores de América Latina lo que está pasando en general con las instituciones públicas. Y sobre todo porque hay por ahí, como señalábamos, algunas luces que empiezan a mostrar que esto podría tener algún cambio y podría verse de alguna manera favorecido con un nuevo ímpetu, con una nueva dirección ejecutiva, como lo está haciendo Dorothy Pérez en la Contraloría. Puede ser que apoyarla, en el sentido que está colocando los puntos sobre las IES, y sobre todo porque esto, obviamente, esto de encontrar que 25.000 chilenos en los años 23 y 24, solamente esos 2 años, salieron a vacacionar con cargo a sus licencias médicas y a vacacionar al extranjero, ¿ya? Deja de manifiesto que acá tenemos una situación de pobredumbre que tenemos que solucionar rápidamente. Y no está solo en eso. Aquí Dorothy Pérez tiene, a mi juicio, la enorme oportunidad de poder seguir demostrándonos que ella es la contralora que le hacía falta a Chile. Porque si finalmente, cuando tenemos cerca de 1 millón de empleos que está hoy día en manos del Estado, o cerca del 1 millón de personas trabajan para el Estado, es necesario seguir advirtiendo que ahí hay problemas muy serios. Y sobre todo que tenemos que mirar el arco completo. O sea, desde dónde hasta dónde llega esto de que nos hemos transformado en un país, digamos, de sátrapas y de delincuentes, donde muchos burlan la ley y se aprovechan de los fondos públicos para delinquir, como pasa, por ejemplo, con estas licencias médicas brujas. Pero eso es una parte de esto. Ahí van a salir probablemente los parlamentarios que tal vez viajaron con licencias médicas, van a aparecer los jueces, que curiosamente se enferman mucho más de lo debido, van a aparecer los temas desde donde se abusa, desde el Estado hacia la sociedad civil. Van a aparecer cuestiones que son, digamos, a mi juicio, impresentables. Van a aparecer, por supuesto, los permisólogos, ya que hay que investigarlo, porque hay una cuestión ideológica brutal tras de ello. Van a aparecer los contratos brujos de Codelco, van a aparecer los acuerdos que hay entre el mismo Codelco y Enami por asunto de Quebrada Blanca. ¿Se acuerdan lo que pasó con todo esto, que sus acuerdos con Soquimich y tantas cosas de esa naturaleza? El Estado necesita una revisión y volver a sentar frente a una situación que a lo mejor se le tira a tierra
a lo mejor se mete bajo la alfombra, a lo mejor ya no quieren asumirlo porque esto va a costar caro, porque fíjese que fue Dorothy Pérez y no los parlamentarios que tienen, particularmente los diputados, que tienen entre ellos la posibilidad de averiguar y de alguna manera controlar lo que pasa, digamos, en el Estado, porque tienen poderes fiscalizadores. Entonces la pregunta cae de cajón. Si los que tenemos por ley de los fiscalizadores, ¿ya?, que tienen que colocarse en todos los diputados, ¿quién paró el dedo para decir, mire, acá pasa algo? Entonces, yo creo que esto, si uno empieza a sumar todas las condiciones de este último tiempo, ¿ya?, la casa de Allende, entre una cosa que digamos, los temas de las, digamos, de estas comidas que se dan a estudiantes a través de estos bonos que se les entregan digamos, permanentemente para efectos de beca, etcétera, etcétera. Ya cuando se fijamos en las universidades, lo que está ocurriendo respecto de digamos, académicos que ganan mucho y trabajan poco. Ya cuando vemos también en los servicios de impuestos internos también cómo se abusa muchas veces de situaciones donde hay personas que hoy día tienen que vender su casa o perder sus casas porque ya lo que tienen y lo que le han subido tanto los impuestos, digamos, a los bienes raíces, etcétera, que ya no los pueden pagar. O sea, cuando uno quiere mirar toda la línea donde está el Estado, tiene que investigar. Y ojalá que esto no quede así como una cosa que se olvide, ¿no?, que quede así como un sumum de la delincuencia y como un tema que tampoco podemos sacarlo del crimen organizado. Porque esto en definitiva es que el Estado se presta para el crimen organizado. O sea, acá hay gente, distinguidos auditores, y eso tiene que ver los Dorothy Pérez, claramente que están contratados por el Estado, particularmente, por ejemplo, en algunas municipalidades, donde se les paga pero no trabajan, no van a trabajar. Y eso obviamente tiene una situación que tiene no solamente al alcalde, sino que además a todos los concejales que tienen que verificar que internamente donde ellos se les paga para fiscalizar, lo hagan. En consecuencia, hay una luz de esperanza al final del túnel. ¿Ya? Dorothy Pérez ha puesto los puntos sobre las IES en ese caso. Y van a haber muchos, pero muchos más. Y la idea es que se le colabore denunciando los casos para saber en toda el área donde hay funcionarios públicos. Y acá no se escapa nadie. Obviamente, nos viene a la memoria, ¿ya?, los desfalcos que ocurrieron, por ejemplo, en el Ejército y en la Fuerza y en Carabineros, aún no solucionados. Nos viene a la memoria, ¿ya?, los temas incluso de la asignación de recursos en el propio Congreso. Es decir, ahí la burla al Estado es brutal. Primero, porque no trabajan en lo que tienen que trabajar, porque nadie fiscalizó y nadie, o sea, tuvo que llegar Dorothy Pérez para decir, oiga, esto es lo que está ocurriendo, y no les da vergüenza. O sea, son sin vergüenza. Y la verdad, distinguidos auditores y televidentes, que acá lo que viene como función, digamos, macro de Estado, es saber que nosotros estamos en una situación de abuso permanente por parte del Estado frente a circunstancias que hoy día vemos que, no sé, algunos se acordarán cuando se fue, digamos, de huelga, no sé, por ejemplo, el registro civil. ¿Ya? Y de repente vemos digamos, en muchas áreas de la administración del Estado donde esto está pasando. O sea, sin ninguna vergüenza, y nadie quiere ponerle cascabel al gato, las autoridades tampoco quieren hacerlo, y finalmente llega una persona que tiene que velar por los recursos públicos a ponerle algo de seriedad a lo que está ocurriendo. Yo creo que honestamente nosotros como chilenos y chilenas, como ciudadanos y también como electores, o sea, nosotros vamos a votar, tenemos que entregar una señal muy poderosa de lo que viene acá. Es decir, tenemos cuestiones como que son brutales, ¿ya? Que hoy día, por ejemplo, la investigación de los falsos exonerados políticos. Hay gente
miles de personas que reciben sueldos por décadas, con un montón de beneficios para su familia, y nunca fueron funcionarios políticos. A decir de los propios personas que están involucradas, más del 70% de los funcionarios que reciben plata todos los meses, no solamente plata, sino que beneficios en hospitales, en viviendas, un montón de cosas, son falsos. ¿Nadie va a decir nada ahora, una sola palabra por esto? Por ejemplo, otra cosa, o sea, esto de abusar de la autoridad para que haya sido el propio presidente Boric el que haya indultado ya con pensiones de por vida a los delincuentes de la primera línea, muchos de ellos, y no se hizo nada en contra, no se retractó, no dijo cometí un error, perdónenme, y no pues. En consecuencia, cuando uno ve, por ejemplo, esto que está pasando en la macro zona sur, donde ya llevamos todo el gobierno de Boric, y había empezado esto con el gobierno, con los finales del gobierno de Piñera, que llevamos en estado de excepción constitucional en la macro zona sur, y el tema no está solucionado, y sigue ahí como un estado dentro de otro estado, y nadie puede entrar, por ejemplo, a Temocuycuy. Ni siquiera las autoridades pueden entrar ahí. O sea, ahí tienen un estado dentro de otro estado, y nadie quiere decir nada, y eso también depende un montón de recursos, y tiene que ver con la Contraloría General de la República, porque es una cosa del Estado. Nadie va a decir nada, y vamos a hacer otra elección más como que si no hubiera pasado absolutamente, digamos, ninguna situación que amerite por lo menos, digamos, detenernos y ponerle oreja y ojo a lo que está ocurriendo. En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que ojalá haya llegado para quedarse, porque acá se investigó solo lo del año 23 y, digamos, 22 y 23, perdón, 23 y 24, o sea, el año pasado y el antepasado. ¿Y qué pasa para atrás? ¿Y por qué no investigamos de los últimos 20 años? Y van a aparecer muchos, digamos, que ahí va a quedar una y no lo quieren hacer, lo deben estar parando, porque obviamente una persona que no se escapó de este cuento, hay que saberlo. Y la pregunta es, ¿por qué no? Si son fondos públicos, ¿por qué alguien podría reprochar una actitud como esa? Entonces, acá, distinguidos auditores, un ministro de Estado, un ministro de Hacienda, un Marcel, ¿no habría sido razonable que dijera, perdónenme, esto no es solamente el año 23 y 24, vamos a hacerlo acá del año 2000 para adelante? Perfectamente. Y se puede hacer porque los datos están, claramente. Entonces, ese es un tema que es delicado porque no solamente en eso, revisemos los contratos del Estado, revisemos a cuántos pequeños y medianos empresarios el Estado quebró por no pagarle a tiempo. ¿Y a quién le duele eso? Entonces yo creo, distinguidos auditores y televidentes, que somos nosotros los que tenemos que reaccionar. Nosotros los ciudadanos, frente a una circunstancia que ya no se tolera más, y por eso hoy día con mucha preocupación hemos visto, y acá en Razones del Estado lo hemos, digamos, determinado en varias oportunidades, por qué hoy día los chilenos y chilenas no creen que la solución sea la democracia para solucionar los problemas. Si eso es muy grave. En consecuencia, yo prefiero decir las cosas por su nombre, como ustedes siempre lo han visto acá, conmigo acá, en estos ya 9 años que llevamos juntos en Razones de Estado, pero por sobre todo, para poder generar una reflexión que nos hace falta. Y nos hace falta porque hoy día tenemos un país que crece la nada misma, poco o nada, donde hoy día se nos presenta un panorama difícil para los próximos años porque vamos a tener que seguir endeudándonos. Hoy día los intereses de la deuda externa, solo los intereses alcanzan los 5.000 millones de dólares anuales. Entonces cuando uno dice esto, Dorothy Pérez no podrá parar el dedo y decir, oiga, esto es lo que está pasando, esto es lo que pasa acá, y bueno, ¿y cómo lo vamos a racionalizar? Las personas que se hayan visto en esta situación de usar las platas las platas de todos para el pago de, digamos, de licencias médicas fuera del país, ¿no se les va a echar de inmediato? ¿O van a hacer una mesa de negociación para empezar a averiguar, para que ustedes no se olviden y después quede nada?
¿Por qué Marcel o por qué el propio presidente Boric no pide que se investiguen 20 años para atrás? Porque sería bueno para él decirle, porque esto incluso le serviría mucho, porque esto quedó como una cuestión que ocurrió en su gobierno, el año 23 y 24. Entonces, tampoco quiere defenderse si para atrás también ocurrió esto. Investiguemos, ¿y por qué no se aprovecha de esa circunstancia? Porque puede incluso servirle políticamente a él. Y no hay ningún ministro que pare el dedo. O sea, lo que pagamos como chilenos a propósito del COVID, con esa cantidad pero brutal de miles de millones de dólares, nos gastamos 90.000 millones de dólares en el COVID. Y los funcionarios del Estado, muchos se encontraron con recursos que trabajando, porque a ellos les pagaban, no los despidieron a ninguno. Y más encima recibieron bonos. Lo dijimos razones de Estado en su momento. ¿Cómo era posible una cuestión de esas naturaleza? Y nadie dijo nada. Y por suerte hoy día tenemos a una Dorothy Pérez que ojalá tuviéramos en todos los servicios esto. ¿Por qué no hay cárcel para aquellos jefes de funcionarios que se hicieron los lesos y que miraron para el lado cuando esto estaba ocurriendo? Cuando ellos como funcionarios públicos tienen el deber de, digamos, de denunciar hechos de esta naturaleza. Entonces, cuando uno suma 2 más 2, aquí las cosas se dan claritas. Pero obviamente nosotros tenemos que estar atentísimos a las situaciones que pasan, porque esto corresponde efectivamente a una situación donde dicen los abusadores. ¿Has escuchado eso, verdad? Es que el abuso. Bueno, acá tenemos problemas extremadamente serios donde el abuso es del Estado, porque se niega a hacer las cosas que tiene que hacer, con las formas que tiene que hacerlo, con la coherencia que tiene que hacerlo, pero acá parece que estuvieran coludidos, pues. Coludidos para hacer de Chile un Estado fallido. Y nadie quiere decir muchas cosas más respecto a esto. Entonces, salvo por ahí algunos colegas que tienen la valentía de poder señalarlo, igual que nosotros acá en Razones de Estado. Pero, ¿de qué nos alimentamos para nuestro raciocinio de no entender que esto es una cuestión que, querámoslo o no depende solo del jefe, ese que miró para el lado, para no hacer lo que tenía que hacer y denunciar a aquellos que incluso en sus propias páginas de internet, o sea, páginas de Facebook, mostraban que estando con licencia en vacaciones con licencias médicas, pagados por todos. ¿Acaso es posible que nosotros no queramos entender y colocarle el cascabel al gato para que nos preguntemos por qué el promedio de las licencias médicas a los funcionarios públicos es de 31 días? ¿Por qué? O sea, y la empresa privada ya son menos de 7 días y la empresa pública 31. ¿Qué estamos haciendo? En consecuencia, aquí falta una dosis en nuestra estructura política, en nuestro sistema político. Porque ¿cómo no iba a haber un solo diputado, no importa que sea de allá o de acá, que dijera, oiga señor, ¿qué está pasando con esto? Entonces yo creo que hemos perdido la vergüenza. Y en eso la señora Juanita, que ya no compra 1 kilo de papas, sino que compra 4 papas, que pesan menos de la mitad de 1 kilo, papá, como quiera verlo, digamos, pero ya ella sabe que cuando va con 10 lucas o con 20 lucas a comprar a una feria, sabe que lleva menos de la mitad de lo que llevaba hace solo 4 años atrás. Y eso pasa porque el empobrecimiento viene de muchos lugares. Entonces aquí no hay plata. No hay, pues. Y por eso, porque se la roban. Y nosotros la vista todos se la roban, pues. ¿Y quién tiene que controlar eso? ¿Paró el dedo el ministro de Economía? ¿Dijo algo el ministerio, por ejemplo, de Educación, donde a los profesores, en muchos casos, con justo o sin justa razón, no van a clase, dejan a los niños sin clase, y se les paga en muchos casos igual el sueldo? ¿Está bien eso? En consecuencia, distinguidos auditores, acá lo que se ha pasado es que se ha prostituido la política. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque en esa prostitución entran todos.
Y entran también, y tengo que ser bastante claro, aquellos medios de comunicación que no hacen la pega que tienen que hacer. Ya que eso, y sobre todo porque en definitiva, acá también son los que fallan los medios de comunicación que no alertan o de alguna manera no tensionan el tema para preguntarle a todos lo que está pasando con esto. Hoy día, claro, todos son generales después de la guerra y sobre todo están saliendo un montón de ideas, ya de nociones y cuestiones, así como fulgurantes, porque se dan cuenta que el cachetazo que le ha llegado en la cara a todas estas personas que viven de la política, ministros para abajo, presidente para abajo, o sea, es de una cuestión que tenemos que preguntarnos hasta dónde queremos llegar con esta ola de fastidio que finalmente molesta, agobia y sobre todo indigna a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, claro, se va a aprovechar políticamente, estamos en una campaña, hay precandidaturas presidenciales, hay elecciones de diputados y senadores, hay elecciones de presidente de la República, ¿y qué va a servir eso para cambiar lo que hoy día está? Porque nadie, a mi juicio, y lo veo todos los días, y le dedico muchas horas del día a investigar y a leer para ustedes, distinguidos auditores, para preguntarnos si efectivamente lo que se está haciendo es con la velocidad y con la fuerza que hay que hacerlo. Yo creo que en este caso, en el caso de Dorothy Pérez, la Contralora General de la República, tiene que haber una iniciativa o tiene que haber una acción que favorezca lo que ella está haciendo. Y a ella le hace falta, a mi juicio, más personal para sacárselo a unidades del Estado. Si nosotros le entregáramos a la Contraloría 1.000 funcionarios más, de los 100.000 que se han contratado en este año, en este gobierno, diríamos, oiga, algo está fallando, ¿no es cierto? En consecuencia, somos nosotros, los electores, lo que tenemos que mirar con mucha agudeza lo que está pasando. Yo desde mi perspectiva de analista y de politólogo, yo no entiendo las actitudes, por ejemplo, del presidente Boric. Ya que a los cuatro vientos habla que va del caiga quien caiga, respecto de los fondos de las fundaciones truchas, creadas por este gobierno, creadas por el Frente Amplio. Oiga, caiga quien caiga, y el que cayó fue el fiscal Cooper, Patricio Cooper cayó y no cayó nadie más. A mí me parece que eso es parte también de lo que tenemos que ir aquilatando. Y esto obviamente no va a pasar por la Contraloría General de la República, pero sí hay muchas cosas donde habría que generar un acuerdo político, ¿ya?, donde participen todos, así como quisieron participar en el tema de la Araucanía recientemente, para que empecemos a sacar cuenta de lo que está pasando. Y finalmente brindamos o le pidamos, digamos, que nos cuenten o que de alguna manera sacarlos al pizarrón a aquellos diputados y senadores que no hicieron nada respecto a esto, porque ellos no pueden alegar que no saben, porque tienen todas las herramientas del Estado para investigar lo que quieran en cuestiones del Estado. Y no lo hicieron. Me encantaría estar equivocado, pero es la estricta razón, porque hoy día todos están todavía preocupados de lo que pasa por lo que Dorothy Pérez dijo, investigó. ¿Y qué hizo Dorothy Pérez de diferente? Preguntar cuántas licencias hay, hasta cuándo hay tantas licencias del Estado. Y le preguntó a investigaciones cuánta esta gente que está acá, de las licencias que fueron más de 5 millones, casi 5.200.000 licencias. 5 millones, señor, de licencias en 2 años. Dios mío. Para casi 1 millón de personas que trabajan, o sea, 4 licencias para cada uno, por promedio. Entonces yo creo que esto se destapó. Esto finalmente genera
una situación de que es tanto, ¿ya? Digamos, el robo, ¿ya? Porque este es un robo. Y acá habría que ver cuántas de estas personas que aprovecharon circunstancias, porque obviamente, no digamos que el 100%, pero algunas sí. Pero dígame usted, 25.000 licencias de personas que fueran para afuera, que fueran al extranjero. Las que se quedaron acá adentro todavía no las contamos. Pero no será necesario ya colocarle más fuerza a eso para efecto de entender qué es lo que está ocurriendo, porque en definitiva, obviamente, distinguidos auditores y televidentes, esto marca un inicio que es importante apoyar. Y yo quisiera pedir a mis colegas de los medios de comunicación, de todos, que asumamos el desafío que tenemos nosotros como medios de comunicación, garantes de la democracia. Porque obviamente lo que aquí viene es pedir explicaciones. Y los que quieran reelegirse en sus puestos de diputados o de senadores, tenemos que preguntarle, ¿y usted qué hizo al respecto? Y si no hizo nada, ¿por qué quiere reelegirse, señor o señora? Esas son las agallas que nos faltan. Y acá, en Razones de Estado, no solo las tenemos. Nos sobran agallas para enfrentar estos problemas. No tenemos miedo a quienes dicen, oiga, ¿sabe qué? Pero mire, no es tanto. No. Esto es otra cosa. Esto tiene que ver con la gente más pobre, que es la que no tiene acceso. Mire lo que quiero decir. No tiene acceso a robar. Y eso, obviamente, es una contraposición, es una mirada distinta a entender que acá el Estado ya tiene que tener una composición, y yo quisiera invitar a Dorothy Pérez, con todo el cúmulo de fuerza que le dan las leyes que tenemos, que empiece a despedir gente del Estado, pues. Saque la grasa de ahí, pues. ¿Ya? Y con sumarios que no duren, que demoren, como lo que tienen que demorar pronto. En la empresa privada, aún si lo quieren echar porque lo echan al tiro. Y se acabó el cuento. ¿Y por qué la inversión pública no? Que son sagrados, que vienen de otro planeta. En consecuencia, distinguidos auditores, sabiendo que en el Estado también hay personas obviamente capaces y dignas, porque el 100% no son personas, no son todos delincuentes, pero hay botones de muestra impresionantemente buenos. A esa gente hay que traerla. Y a esa gente hay que decirle a los buenos, oiga, denuncia a los malos, pues, sin asco. Porque acá, eso que hiere el alma por dentro es de personas que van al Estado a recibir plata todos los meses y no trabajan. Otros trabajan poco, pero hay unos que ni siquiera trabajan. ¿Sabremos los nombres algún día? ¿Sabremos algún día los nombres de los falsos exonerados políticos que hoy día reciben plata todos los meses? ¿Ya hace décadas por eso? Nos falta, ¿no es cierto? Y quisiera invitar a los distintos auditores y televidentes a que entendamos que estas situaciones son situaciones que nos deben preocupar. Y los dejo pensando en esto, porque estar lejos hoy día de mi país, no tan lejos porque estoy en Lima, por ahora me permite mirar en perspectiva lo que se está ocurriendo, y yo creo que en ese caso tenemos que ponerle bastante más atención a la que le hemos puesto hasta ahora. Nos encontramos mañana en otro Razones de Estado, que también lo haremos desde acá, desde Lima. Muy bien, estimados amigos, ahí hemos escuchado el comentario del doctor en comunicaciones y cientista político, don Percio Almadero, en esta edición de Razones de Estado correspondiente para hoy día, lunes 26 de mayo del año 2025. Los invitamos a todos ustedes a seguir en la sintonía de Madero FM, la Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.